Hola, bienvenidos a este video donde quedamos pendientes de explicar cómo se genera una tabla de frecuencias para datos agrupados. Hasta ahorita hemos visto tablas de frecuencias para datos normales que es como las que vimos en clase. Aquí tenemos algunos ejemplos nada más para recordar. Déjenme buscar, debe estar aquí. Esta es la tabla de frecuencias que estábamos utilizando. Ya vimos cada uno de los pasos para llenar cada una de las columnas. Y vimos que los resultados pueden ser gráficas de barras, gráficas de pastel y realizar diferentes inferencias. Ahora voy a tratar de que este video no sea tan largo, es mucha la información, pero la ventaja es de que estando en video ustedes pueden regresar, pausar el video y verlo cuantas veces sea necesario. ¿Qué tenemos? Primeramente, una serie de datos que en este caso yo ya las acomodé desde la más chica, el valor más pequeño, hasta el valor más grande. Entonces lo primero que tengo que hacer es lo siguiente. De mi serie de datos yo tengo que extraer estos valores de aquí. Estos valores son calculados. R significa rango. R de rango. ¿Cómo se calcula el rango? El rango no es más que el número más grande de mi serie de datos menos el número más pequeño. Eso significa que en este caso es 60 menos 25 me da como resultado 35. De esa manera calculamos el rango. La K significa la cantidad de intervalos o la cantidad de renglones que va a tener mi tabla. También ya lo vimos cómo se calcula. Esta es con la regla de Sturge. De hecho, si nosotros abrimos, aquí encontramos la fórmula que me dice que es 1 más 3.322 por el logaritmo de ¿qué? El logaritmo de n, o sea, el total de mis datos. Yo sé que mis datos son 50 y entonces voy a multiplicar por el logaritmo de 50. En este caso me da 6.64. Recordemos que para generar este valor correctamente tenemos que redondear hacia el número impar más cercano. Redondear hacia el número impar más cercano. Eso significa que el 7 es un número impar y está más cerca que el 5. Entonces aquí de este lado yo voy a poner que mi K es igual a 7. La A es la amplitud del intervalo, o sea, cuántos valores va a tener mi clase o mi intervalo. ¿Cómo se calcula esto? Esta es la división del rango dividido entre la cantidad que me dio en K ya redondeado, no entre el que me da la función. En este caso 37 entre 5 me da como resultado 5. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener 7 renglones y en cada renglón o en cada clase voy a tener una amplitud de 5 espacios. Por ejemplo, si el valor más chico es un 3, ese sería mi límite inferior más la amplitud del intervalo, o sea 3 más 5, yo tendría en la primera clase de 3 a 8. Este de aquí lo voy a borrar porque tengo una función ahí, voy a ponerlo mejor aquí. De 3 a 8, después comenzaría con el 8, más la amplitud del intervalo, o sea 8 más 5 me daría como resultado 13 y así sucesivamente. Esto lo voy a ver ahorita un poquito mejor explicado. Después, la intención de todo esto es que nosotros podamos obtener media, varianza, desviación estándar y algunos límites que ahorita voy a explicar. Estos ya están generados, ahorita estoy utilizando una plantilla que ya tiene todas las funciones de tal manera que nosotros nada más necesitamos acomodar los valores en esta sección de aquí que ahorita voy a marcar de una vez, que es el lugar en donde se colocan los valores. Lo único que tenemos que hacer es vaciar nuestra información aquí, ahorita automáticamente se genera todo. Esta tablilla o esta plantilla se las voy a facilitar, pero se las voy a facilitar después de que ustedes hagan propiamente algunos ejercicios. No necesitan ponerlo todo con funciones ahorita, pero sí necesitan estar bien hechos los cálculos para dar los resultados. Entonces ya después de que aprendamos cómo se hace, yo les voy a pasar a esta plantilla donde está el acomodo ya y se hace de manera automática, que nos va a funcionar para trabajos posteriores. Entonces, decíamos que mi tabla va a tener 7 renglones. ¿Cuáles son las tablas que van a componer cuáles son las columnas que va a tener mi tabla? Tenemos como primero las clases. Las clases va a tener un límite inferior, un límite superior, marca de clase, y estas de aquí ya las conocemos. Y estas ya no las voy a tocar ahorita porque sabemos cómo se hacen. Se le agregan también estas otras 3 columnas que ahorita voy a explicar cómo. Primero, el primer valor o el límite inferior de mi primer clase va a ser el número más chico de mi serie de datos. Yo me voy aquí a mi serie de datos, busco el valor más chico, que en este caso es 25, entonces yo comienzo con un 25. El límite superior de esta primera clase, ¿cómo lo calculo? Muy sencillo, es este límite inferior más el valor de mi amplitud, que yo sé que mi amplitud es de 5, entonces 25 más 5 me da 30. Y yo ahí tengo formada mi primer
de mi primer clase. Para mi segunda clase, si yo aquí terminé con el 30, aquí tengo que comenzar con el 30, no puedo comenzar con 31. ¿Por qué? En el conteo, como mi amplitud es de 5, yo aquí voy a incluir 25, 26, 27, 28 y 29, que son los 5 valores. El 30 ya no forma parte de esta clase, por eso si ustedes observan, comenzamos con una llave y aquí cerramos con un paréntesis, porque no termina ahí. Solamente hasta la última clase cerramos con corchetes. Entonces, si yo aquí terminé 30, voy a incluir desde el 25, en realidad solamente hasta el 29. Aquí del 30 más 5, que es la amplitud, son 35, pero voy a incluir el 30, el 31, el 32, el 33 y el 34. El 35 ya va a ser parte de mi tercera clase, 35 más 5 me da 40 y así me voy sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que termino. Si yo dije que iba a tener 7 renglones, en este caso yo tengo 7 renglones o 7 clases y tengo que asegurarme siempre de que este valor que está aquí tiene que ser por lo menos igual o mayor al más grande de mi serie de datos. Si yo aquí hubiese tenido en lugar de 60 un 61, entonces ya no me iban a caber aquí los valores. O sea, me iba a faltar un número en el cual no entraría en una clasificación y yo tendría que crear una clase extra. ¿Cómo soluciono eso? Puedo, como les mencionaba a algunos de ustedes, puedo crear una octava clase que sería de 60 a 65 o puedo modificar el tamaño o la amplitud. En lugar de 5 hacerlo de 6 y eso va a hacer que por ejemplo aquí sea de 25 a 31, de 31 a 37 y así hasta que con mis 7 clases se completen todos los números que yo tengo de este lado. Entonces de esa manera creamos las primeras dos columnas. Marca de clase. ¿Qué significa marca de clase? La marca de clase no es más que el promedio de los límites de cada clase. O sea, 25 más 30 me da como resultado 55. Ese 55 lo divido entre 2, o sea, lo promedio y me da como resultado 27.5. Así con cada una de estas. Este 32.5 es el resultado o el promedio de estas dos. 37.5 es el promedio de estos dos y así con todos. Esto no es más que el promedio. Entonces, de hecho, yo aquí lo tengo, si vemos, es el promedio de B5 y D5, o sea, del límite inferior y el límite superior. De esa manera tenemos creada ya nuestra segunda columna, por decirlo así. Estas de aquí ya no las voy a comentar, ya sabemos, ya hemos hecho ejercicios, ya no tenemos problema aquí. Le agregamos estas otras 3 columnas. ¿Qué hacemos con estas 3 columnas? La primera dice que es una multiplicación del valor que está en la columna de las X, o sea, la marca de la clase, multiplicado por la frecuencia absoluta, o sea, FI que está aquí. O sea, 27.5 por 2 me da como resultado 55 en este caso. Y así con cada una de las clases. No es más que la multiplicación de la marca de la clase por la frecuencia absoluta. Al final de esta columna tenemos que hacer una sumatoria. Yo tengo que sumar cada uno de estos valores y me voy a dar cuenta de que el resultado es de 2265, perdón, 2265. ¿Por qué es importante hacer esta sumatoria y hacer este cálculo de esta columna? Por la simple razón de que ese 2265 me va a ser útil para calcular mi media. La media o el promedio no es más que la sumatoria de esto, o sea, este valor, dividido entre la cantidad de n, o sea, la cantidad de valores. Yo ya sabía que tengo 50 valores. Si yo selecciono todos estos, me doy cuenta aquí en la parte de abajo de que tengo 50 valores. Entonces, la media se calcula, es la suma de todo esto dividido entre la cantidad de valores. De esa manera ahora ya tengo calculado que la media de todos mis valores son de 45.3. Llámese edades, llámese lo que sea, medidas o no importa. Unidades, ahorita son solamente unidades, 45.3 unidades. Ahora, para yo poder calcular la desviación estándar, primero tengo que calcular la varianza. Y para poder calcular la varianza tengo que realizar estos dos cálculos, estas dos columnas. La primera, aquí hay un error, no encontré el símbolo de la media. La media es una X testada, una X con una línea en la parte de arriba horizontal. Entonces, ¿cómo se lee esta columna? Esta columna dice que es el valor de X, o sea, en este caso este es el valor de X, menos la media, que ya sabemos que la media es 45.3, y el resultado de eso elevado al cuadrado. ¿Cómo sería en este caso? Por ejemplo, 27.5 menos 45.3, si nosotros tomamos una calculadora o ahí en el teléfono o en la computadora, hacemos 27.5 menos 45.3, nos va a dar como resultado un valor negativo que es menos 17.8. A ese resultado de menos 17.8 lo vamos a elevar al cuadrado.
Entonces, al elevarlo al cuadrado se convierte en positivo y nos da el valor de 316.84, que es este de aquí que estamos viendo. Entonces, también lo podemos hacer yo todo aquí lo tengo ahorita con funciones. El segundo valor sería 32.5 menos la media, que es de 45.3, me da como resultado un valor negativo que es de 12.8. Ese valor elevado al cuadrado me da 163.84. Así cada una, con todas las clases hacemos el cálculo. ¿Para qué? Esta columna en realidad es auxiliar. Una vez que he hecho los cálculos, notemos que en la segunda columna dice x, o la variable, menos la media, que también es la media elevado al cuadrado, pero ahora multiplicado por la frecuencia absoluta. Ya no tengo que hacer en realidad todo este cálculo, porque hasta antes del por, perdón, estaba pasando el tren y todavía hay bastante ruido aquí. Les comentaba que aquí, hasta antes del por, ese cálculo ya lo hicimos, que es x menos la media elevado al cuadrado. Solo falta multiplicarlo por la frecuencia absoluta. ¿Qué significa eso? Que ahora ya voy a tomar solamente este valor, 316.84, y lo voy a multiplicar por lo que está en la columna de FI, que es este de aquí. O sea, 316.84 por 2 me va a dar como resultado 633.68. De hecho, si abrimos la función, aquí me dice que está multiplicando por lo que yo ya tenía de este lado. Entonces, hacemos así igual también con cada una de las clases, y al final realizamos una sumatoria. Esta sumatoria es importante, me dio 4708. La varianza, ¿cómo se calcula la varianza? Tomo este valor que es la sumatoria y lo divido nuevamente también entre el tamaño de n. De hecho, aquí lo vamos a ver. Es este valor, M12, entre G12, que es el total de datos. Entonces, ahora ya conocemos que la varianza es de 94.16. Teniendo la varianza, calcular la desviación estándar es sumamente sencillo. Solamente sacamos raíz cuadrada a la varianza. De hecho, aquí lo tenemos con función también. Raíz de la P2 nos da como resultado una desviación estándar de 9.70. Una varianza de 94 y una desviación estándar de 70. Gracias a eso, ahora podemos calcular lo que van a ser los límites inferior y superior, ya no de las clases, sino de toda la serie de datos. ¿Cómo calculamos el límite inferior? El límite inferior es el valor de la media menos una desviación estándar. O sea, 45.3 menos 9.7 me va a dar 35.6. Lo abrimos y aquí está la función. Es P1 menos P3. De esa manera calculamos el límite inferior. Por otro lado, el límite superior es nuevamente la media, pero ahora en lugar de restarle, le voy a sumar la desviación estándar, o sea, 45.3 más 9.7 me da como resultado 55. Aquí lo tenemos ahora en forma de suma. Agregamos estas nuevas columnas precisamente para conocer las medidas de tendencia central, que es la principal en este caso es la media, y dos medidas de dispersión que son la varianza y la desviación estándar. Vamos también a calcular, voy a poner aquí abajo, aquí lo voy a poner, coeficiente de variación. El coeficiente de variación es una forma de determinar qué tanto están variando mis datos en toda la serie de datos, o sea, qué tan variables son uno con otro. Es muy parecido a la desviación estándar, solo que la desviación estándar es un valor, aquí es un coeficiente, es una forma de comparar, se da en porcentaje. ¿Cómo lo vamos a calcular? Perdón por los cortes, hay bastante ruido aquí, tengo que cortar. Les decía, el coeficiente de variación es bien sencillo, es una división. Voy a dividir la desviación estándar, que ya la calculamos, entre el valor de la media. Enter, y esto lo convertimos a porcentaje. Si lo estamos haciendo a mano o en calculadora, tendríamos que multiplicar por 100 este valor. Aquí simple y sencillamente ponemos porcentaje. Y nos decimos entonces nosotros que en esta serie de datos hay un coeficiente de variación del 21.42%. Normalmente se toma como referencia el 25%. Si el valor del coeficiente es por encima del 25%, decimos que hay una alta variabilidad. Y si está por debajo del 25%, decimos que la variabilidad pues es normal o puede llegar incluso a ser poca si tenemos un coeficiente menor. Pero en este caso decimos que pues es normal. De hecho nos vamos a dar cuenta ahorita con la segunda parte del video, porque estos cálculos de aquí, sobre todo estos que acabo de seleccionar, estos tres, vamos a tener que realizar una gráfica.
Podemos realizar de hecho vamos a realizar la de barras, vamos a realizar la de pastel también, y vamos a realizar otra que es una gráfica de dispersión, donde vamos a utilizar estos tres valores o estos tres parámetros para darnos cuenta qué tan variables son los valores que yo ingresé ahora sí que en este cálculo. Vamos a ver y darnos cuenta de que hay veces que los valores varían demasiado. Vamos a tener una desviación muy alta con un alto coeficiente de variación, y eso nos va a permitir determinar cuáles de todos estos valores pertenecen al tipo de distribución normal y cuáles están por fuera de esa distribución normal. Esto ya explicado teóricamente lo voy a hacer más y voy a hacer hincapié en esto cuando estemos en clase. Ahorita me estoy refiriendo solamente a los cálculos porque lo estamos haciendo en Excel, y es importante y me interesa mucho que ustedes tengan ya el conocimiento de cómo hacer las multiplicaciones, cómo hacer las operaciones para en clase poder avanzar un poquito más. Entonces voy a dejar este video, lo voy a colgar en el canal, se los mando, y si tienen comentarios ahí por el grupo de WhatsApp los voy a estar atendiendo.